a hacer una presentación de los hallazgos que encontramos en un relevamiento que hicimos de las necesidades de capacitación y de fortalecimiento en las ONGs ambientales. Esto es parte de un informe que se va a estar publicando en el mes de septiembre. Básicamente los objetivos que nos planteamos para este relevamiento, era la primera vez que desde el Centro de Innovación Social estábamos trabajando específicamente en acompañar a organizaciones ambientales y nos interesaba entender desde dónde venían, qué necesidades tenían, cómo se veían a sí mismas y cómo eran vistas, ¿no? Con lo cual el objetivo principal de este relevamiento fue poner todo eso reunido y poder analizarlo y pensarlo juntos, como para entender en qué procesos de fortalecimiento institucional las organizaciones sociales ambientales están hoy implicadas y cómo perciben y son percibidas sus necesidades y desafíos. Y por supuesto con ese objetivo, entonces el documento que estamos elaborando se propone humildemente que le resulte útil a las organizaciones, pero también a quienes interactúan con ellas y las apoyan para poder analizar y definir nuevas propuestas y nuevas líneas de trabajo en conjunto que las ayuden a fortalecerse. En primer lugar, bueno, el cuestionario tenía algunas preguntas de forma, de presentación de la organización, datos, cantidad de empleados, cantidad de voluntarios, objetivos. Dejando de lado esa parte introductoria, el grueso del cuestionario, lo que era la sección 4 para los que los completaron, eran preguntas que tenían que ver con la dimensión de la gestión propiamente dicha y la gobernabilidad de la organización. Luego, en la jornada de validación, se habló muchísimo sobre este tema al punto de caracterizar a las organizaciones sociales ambientales por la contribución que puedan hacer en cuanto a la rigurosidad técnica, encuentran su legitimidad cuando pueden comprender los problemas y presentar soluciones con sostén científico. Esto, digamos, repito, no es análisis nuestro, sino es lo que surgió en la jornada de validación, y les diría que el elemento central de esa jornada giró alrededor de eso y de cómo las organizaciones tienen capacidad de articular entonces con el sector científico, con las universidades y con el acceso y la generación de ese conocimiento, que es lo que las va a diferenciar y finalmente les va a dar un peso como actor relevante. Por ejemplo, en el diseño de políticas públicas hay un reconocimiento de que las comunidades y la sociedad en general están mucho más sensible y concientizada sobre la importancia de los temas ambientales. El problema para mí del movimiento ambiental es que en el 92 llegamos con determinadas expectativas, las cumplimos y a veces cumplir las expectativas y las metas es bárbaro, pero también te obliga a repensar tu rol. Porque aquello por lo cual venías trabajando durante un montón de tiempo ya no es tan importante, porque está bien, eso ya lo metiste, ahora, ¿qué es lo próximo que viene? Y me parece que como movimiento, y dentro de eso incluyo a las organizaciones sociales, ambientales, globales, muchas nos quedamos sin cosas tan concretas que seguir peleando por. Es decir, era un momento como para decir, bueno, estas son opciones, estas son alternativas. El tema del después no estaba tan bien pensado. Quiero decir, la pelea, el desafío era instalar. Y una vez que se instaló, alguien se hará cargo de estos problemas. La realidad es que no pasó tan así. Y por eso seguimos luchando y peleando con muchos de los problemas que también estaban en el 92, algunos de los cuales están en peor estado ahora de lo que estaban en el 92. Yo creo que hay que tener primero fuentes alternativas de financiamiento. Si uno depende de los proyectos para la supervivencia de la organización, está en problemas. Quiero decir, si yo tengo una estructura que si se me caen los proyectos no puedo mantener, estoy mal, porque me siento a cualquier mesa de negociación con cualquier donante y la agenda del donante maneja mi agenda. Tengo que salirme de ese lugar. Por lo tanto, tengo que tener otras fuentes de financiamiento que me permitan sobrevivir, aunque sea en una mínima expresión, sin depender del proyecto que me apruebe un donante. Para eso es membresía, es iniciativas, es toda la creatividad que quieras poner en la búsqueda de fondos no restringidos con la que pueda bancar mi estructura básica. Si uno hace un esfuerzo sistemático y bien hecho desde el punto de vista profesional para institucionalizar la cooperación entre el Estado
y las organizaciones, y con esto puedo también hablar de la academia, pero digamos las organizaciones, eso institucionalizado, esos espacios tienden a permanecer en el tiempo. La burocracia empieza a funcionar a favor, no en contra. Y yo creo que eso es esencial, porque también el trabajo en el Estado tiene que reconocer el enorme valor que tiene la experiencia, la mirada y el trabajo de las organizaciones y de la academia en cuanto a la definición de políticas públicas. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de la jornada de hoy. La idea es que sigamos compartiendo información directa de las organizaciones y para esta segunda parte invitamos a 3 referentes de 3 organizaciones muy relevantes, muy conocidas desde distintos lugares y con distinta antigüedad y que pensamos que pueden dar 3 miradas muy ricas sobre todas estas cuestiones. En primer lugar lo tenemos a Diego Moreno de Fundación Vida Silvestre, a Florencia Almansi del IED, que es el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo para América Latina, y después a Manuel Marengo de Donde Reciclo. Somos una organización relativamente grande, o sea, tenemos 45 personas más o menos como staff permanente, 3 oficinas, la principal acá en Buenos Aires, una en Puerto Iguazú, en Misiones, y la tercera en Mar del Plata. Bueno, y una serie de programas y áreas de trabajo bastante diversas, ¿no? Y tenemos, bueno, una característica que tiene la Fundación Vida Silvestre es que ha trabajado mucho en el terreno, en el campo. De hecho, manejamos 2 reservas que son propiedad de la Fundación, una en Península Valdés y otra en Misiones. Y también, digamos, en los últimos años, bueno, casi desde el principio, hubo una vocación también por lo que mencionaba Miguel recién, que es tratar de llevar un poquito toda esta experiencia y el trabajo de terreno al ámbito de las políticas públicas. El funcionamiento por proyectos en la Fundación Vida Silvestre hasta hace unos años atrás era un 80% del presupuesto venía de fondos de cooperación internacional para aplicar estos recursos y gente para enfocar en algunos temas prioritarios, ¿no? Entonces, un poco el aprendizaje de ese proceso de planificación estratégica, y creo que por ahí es algo útil para aplicarlo, digamos, en fortalecer otras instituciones, organizaciones para que abordemos esas problemáticas. Muchas veces son relevantes también, ¿no? Pero bueno, tenemos recursos limitados y tenemos que enfocarnos en algunos temas específicos para lograr resultados, ¿no? Hay muchísimo para hablar del trabajo que nosotros hacemos junto con las organizaciones de base, pero bueno, en principio los chicos Mariana y Damián nos decían concentrarnos en alguno de los temas, como es la modalidad de trabajo, qué comprensión del problema ambiental tienen las organizaciones y cuáles son las necesidades de fortalecimiento que nosotros vemos que algunas organizaciones pueden estar necesitando. Lo voy a contar esto a través de nuestros proyectos, porque me parece que es lo mejor para entender cómo nosotros trabajamos. Pero en principio quería como aclarar algunos conceptos para entender que cuando nosotros hablamos de organizaciones de base, son organizaciones comunitarias que están ligadas al territorio, que conocen perfectamente los problemas ambientales porque conviven con sus problemas, con estas condiciones. Son organizaciones que representan a los sectores más pobres, trabajamos en barrios carenciados, en asentamientos, y el principal problema que vemos es que algunos de los temas ambientales o problemas ambientales muchas veces están naturalizados en estos sectores. Nosotros no somos expertos en sustentabilidad, ni en reciclaje, ni mucho menos en lo que es planeación estratégica, por lo que pensando un poco en base a las preguntas que estaban como dictadas del seminario, decidí como contar un poco la historia o la vivencia que tuvimos nosotros arrancando con la organización, que considero que de esa forma puede aportar mucho más a que a alguien se le dispare alguna idea o algún ejemplo parecido, ¿no? Nosotros dimos con el reciclaje de pura casualidad. Somos 5 amigos, 6 amigos que nos dedicamos a la comunicación y al desarrollo web, a la publicidad. Y ante la inquietud de uno de los chicos que quería llevar a reciclar y se puso a buscar en Google y se dio cuenta que no había lugares, se dio cuenta que había lugares de información, pero que era muy engorrosa tratar de buscarla o de navegarla. Nos pusimos a investigar todos como conjunto y nos dimos cuenta que había mucha gente que quería empezar a reciclar y había muchos lugares que ya reciclaban, o recibían o reutilizaban materiales. Entonces,
lo tomamos más como un desafío creativo que como un desafío ambiental, porque la verdad que no sabíamos ni lo que significaba una palabra ONG. Para que se den una idea, la primera vez que nos llamaron, uno dijo, che, llamaron de una ONG, así que hay una reunión. Bueno, es un poco para que entiendan de dónde venimos. Hoy, si realmente tuviera que no pretendemos ser más que una herramienta web, todas las acciones que hagamos, que sigamos haciendo, nosotros partimos de analizar lo que piensa la gente, porque nos dedicamos a la publicidad, a la comunicación, y hoy el motor de lo que es las redes sociales, de Donde Reciclo, de que la verdad de tener 300.000 seguidores, que es una bocha, nunca lo pensamos en nuestra vida, nos permite hacer análisis de lo que... Hay cosas en común de la gente. Vos podés vivir en Lanús, en Santiago de Chile o en Ecuador, pero hay información que es común. Por eso nosotros hablamos hoy en día que no promovemos el reciclaje ni la sustentabilidad, sino que promovemos el sentido común, que es un poco lo que estamos tratando de entender. Primero, nuevamente, agradecimiento a los tres expositores, a Diego, a Florencia, a Manuel, porque nos permitió ver en parte la diversidad que tiene este sector, ¿no? Una organización de causa con un alcance nacional y con vinculaciones internacionales, una organización técnica bien compenetrada de las problemáticas locales y un ejemplo de un nuevo tipo de organización de las que empezamos a ver con mayor frecuencia, emprendedores que utilizan herramientas y que nos acercan ofertas, propuestas innovadoras para tratar de involucrarnos y ayudarnos a gestionar la problemática ambiental que vivimos todos en nuestra cotidianeidad. Y estos tres casos también nos ilustran los desafíos que presenta el desarrollo de cada uno de estos tipos de organizaciones. Y en esta dirección apuntaba este programa que estamos cerrando ahora en esta etapa, en esta primera etapa, en la que nos propusimos primero generar identidad sectorial. Este es un campo donde hay muchísima diversidad, no solo en términos de las organizaciones, sino también en términos de la problemática que abordamos. Hay pocas problemáticas que nos llegan a todos los ciudadanos en todo el planeta, como es la problemática ambiental. Nos impacta a todos y tiene este carácter, a veces cuando tratamos de explicar cuál es la implicancia. Cuando hablamos de la problemática ambiental, hablamos también de un término que suena raro, la equidad intergeneracional, ¿no? Cómo nos preocupamos por las generaciones futuras y cómo introducimos un sentido de justicia en el manejo de los recursos para que las próximas generaciones también puedan satisfacer sus necesidades y hacer uso responsable del patrimonio que en nuestras existencias nos toca custodiar. La problemática ambiental justamente tiene esta particularidad, es multisectorial, es multiactoral, son temáticas que no pueden ser resueltas por ningún actor por separado, tiene estos elementos de complejidad que nos obligan a pensar en forma regular y recurrente en nuevos abordajes y en aprender de la experiencia. Muchos miembros de Aves Argentinas en estos encuentros, prácticamente en todas las instancias
que han invitado a trabajar, y realmente ha sido una posibilidad muy interesante en términos de pensar cuestiones de fortalecimiento institucional, pensar cuestiones de financiamiento, pensar planificación estratégica, y sin duda también ha sido una oportunidad, por un lado, de autorreflexión, es decir, de parte de nuestro equipo, de permitir hacerse de elementos para pensar nuestro trabajo, pensar dónde estamos parados como organización, pensar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros aciertos, nuestros puntos a mejorar, y eso ha sido muy útil. Y por otro lado, también la oportunidad de hacer estos ejercicios de forma colaborativa con otras organizaciones que trabajan en temáticas muy similares y que enfrentan desafíos también similares, hace de este tipo de encuentros algo mucho más rico. Así que nuevamente queremos agradecerle a la Universidad de San Andrés esta iniciativa. Los invitamos a seguir trabajando en la creación de esos espacios. Son espacios muy valiosos para el ambientalismo argentino y sin duda generan muchísimos beneficios de cara al futuro. Realmente es algo excelente, era necesario, es necesario, porque de una manera u otra es entender la organización y el progreso que pueden tener las organizaciones sociales ambientales desde una expertise que generalmente no se tiene. Excelente el trabajo académico que se está llevando desde acá y muy bueno el grupo de organizaciones que han venido, han participado, entre las cuales incluyo la mía. La Fundación Vida Silvestre estuvo involucrada en varias de estas etapas del programa, desde el diagnóstico inicial hasta esta jornada final que se hizo en la Universidad de San Andrés, y realmente vimos con mucho interés la posibilidad de conocer en realidad el trabajo de muchas organizaciones de las cuales no teníamos contacto directo, y sobre todo empezar a reflexionar la posibilidad de generar algún ámbito de intercambio donde encontremos espacios para poder hacer sinergia entre el trabajo que las distintas organizaciones hacemos en la temática ambiental, que es muy amplia y que permite, digamos, diversificarnos y que permite potenciar esfuerzos que hacemos muchas veces individualmente a través de un trabajo colectivo y en redes. Nosotros aprendimos muchas cosas, tuvimos la oportunidad de intercambiar con muchas organizaciones, de hacer nuevos contactos, tener nuevas redes, hacer de una manera u otra nuevos amigos. Ya con toda la experiencia que tenemos de estos días, tenemos la capacidad de ver qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que mejorar y en qué nos tenemos que fortalecer. La experiencia que me dejó el seminario es bastante enriquecedora, sobre todo en el aspecto a cuestiones de organización interna de las ONG, que muchas veces las herramientas que uno aprendió las termina aplicando por experiencias negativas que tuvo como modo de solución, y la verdad que tenerlas desde antes o conocerlas hace el trabajo mucho más efectivo. Bueno, el seminario fue realmente interesante porque dentro de la red de Redescubrirnos, ahí en la zona norte de la ciudad, estamos encarando un plan de mitigación de riesgo, digamos, a partir de las cuestiones ambientales, las inundaciones que se produjeron el 2 de abril. Bueno, este intercambio con otras instituciones y ver, digamos, cómo implementar una articulación entre instituciones del barrio con el Estado, la universidad, bueno, nos empieza a dar una visión interesante de cada una de las instituciones. Particularmente me pareció muy interesante la mirada desde la empresa, que en general cuando vino un panelista desde el Consejo Sustentable, planteando una mirada que uno no está acostumbrado a escuchar. Es más la mirada del político o del vecino. Participamos nosotros aquí en el país hace un año apenas, y todas las herramientas que nos dio la Universidad de San Andrés con este programa de organizaciones sociales ambientales fue lo mejor. Sacamos muchísimo, desde ahí sabemos que tenemos que otra vez empezar a hacer toda la parte de la misión, la visión, los objetivos, de estrategias, y lo más importante, empezar a trabajar con redes con las otras organizaciones. Participé del seminario de capacitación y del seminario abierto. Fueron para mí experiencias muy enriquecedoras, no solo por todas las herramientas que nos brindaron en cuanto a capacitación, sino en generar esta red que es tan importante de todos los que estamos trabajando sobre lo mismo.
y me pareció importante destacar el lugar que se brindó para generar conciencia entre todos y compartirlas. Lo que me llevo es que estamos todos, tuvimos la oportunidad de conocer muchas organizaciones que tal vez hablamos día a día por mail y nos conocíamos, y al estar siempre a las corridas, por ahí no se presentan los momentos para juntarse a charlar, y creo que este espacio brindó todas las herramientas necesarias para que eso pase, y mejor aún que nos dimos cuenta que casi todos estamos con el mismo pensamiento y con ganas de tirar para el mismo lado, y eso, ojalá que sigan habiendo encuentros como este para que más organizaciones se conozcan.